¿Alguna vez te has preguntado cómo los científicos e ingenieros diseñan transistores que tienen aproximadamente el ancho de una hebra de ADN? ¿Cómo podemos siquiera obtener imágenes de transistores tan nanoscópicos? Bueno, ese es el papel del microscopio electrónico, que literalmente ha cambiado la forma en que la humanidad ve el mundo micro y nanoscópico. ¿No nos crees? Toma como ejemplo esta mariposa pavo real europea. Cuando hacemos un acercamiento a su ala usando un microscopio óptico, vemos que está compuesta de pequeñas escamas superpuestas. Pero cuando hacemos un acercamiento usando un microscopio electrónico, podemos ver claramente la forma de cada escama. Y al acercarnos aún más, vemos cómo las escamas tienen una textura realmente increíble, completamente ajena a cualquier cosa que los humanos fabriquen. Aunque esta ala puede no estar directamente relacionada con la tecnología que conoces, los científicos e ingenieros han estado usando microscopios electrónicos durante los últimos 60 años para desarrollar transistores cada vez más pequeños. Y con la tecnología actual, este microscopio puede ampliar millones de veces, hasta el punto de capturar imágenes de átomos individuales. Existen dos tipos principales de microscopios electrónicos. El microscopio electrónico de barrido, o SEM, se utiliza para ver imágenes de la superficie, como esta ala de mariposa o las cerdas de un cepillo de dientes usado. Mira, aquí hay células de tu cuerpo y todo esto que ves en amarillo es bacteria. Es asqueroso, pero sigamos adelante. Los microscopios electrónicos de barrido tienen una resolución máxima de alrededor de 1 nanómetro, lo que significa que la distancia entre dos rasgos o puntos distinguibles adyacentes en una imagen es de 1 nanómetro. El otro tipo es el microscopio electrónico de transmisión, o MET, que se utiliza para tomar imágenes de estructuras que están dentro de los materiales, de manera similar a como una máquina de rayos X toma imágenes de los huesos dentro de nuestros cuerpos. Por ejemplo, los MET se utilizan para tomar imágenes de estas secciones de un transistor. Sin embargo, en otros campos de la ciencia, los MET pueden usarse para tomar imágenes de proteínas dentro de las mitocondrias, la central eléctrica de la célula, o de nanopartículas de oro puro. Los microscopios electrónicos de transmisión suelen ser más complejos que los microscopios electrónicos de barrido y tienen una resolución de hasta 50 picómetros, que es aproximadamente el tamaño de un átomo de hidrógeno. Primero enfoquémonos en los MET, ya que se usan más comúnmente en el desarrollo de tecnología de punta, y más adelante daremos una visión general del microscopio electrónico de barrido y señalaremos que hay una superposición considerable entre la ingeniería interna de ambos. La idea básica detrás de un MET es que genera electrones y los acelera a alrededor del 70% de la velocidad de la luz, creando así un haz de electrones. Luego, una serie de lentes magnéticas enfoca los electrones en una pequeña área y hace pasar estos electrones a través de la muestra que estamos observando. Dependiendo de las diferentes densidades y materiales dentro de la muestra, los electrones se dispersan al pasar a través de ella, imprimiendo así una imagen de lo que hay dentro de la muestra en el haz de electrones. El haz de electrones impreso se magnifica 40 veces usando una lente objetiva y se magnifica aún más, 50.000 veces usando un conjunto de lentes proyectoras. En este punto, la imagen impresa tiene unos 5 centímetros de ancho y es lo suficientemente grande como para ser capturada por un sensor de cámara de alta resolución en la parte inferior del microscopio. Exploraremos la ingeniería detallada en un momento, pero por ahora, quizá te preguntes ¿por qué tenemos que tomarnos la molestia de manipular electrones y por qué no podemos simplemente usar luz? Bueno, la luz visible está físicamente limitada a aumentos de hasta alrededor de 2000 veces, y si intentas acercarte más, la imagen permanece borrosa sin revelar más detalles. Por otro lado, los electrones pueden alcanzar aumentos significativos de hasta 2 millones de veces. ¿Por qué entonces la luz está físicamente limitada? Bueno, volvamos a esta imagen de la mariposa pavo real europea y las escamas en sus alas. Esta imagen fue capturada con una cámara. Esta imagen fue tomada con un microscopio óptico. Y estas imágenes fueron capturadas con un microscopio electrónico. Consideremos dos características de la muestra que están separadas solo por 100 nanómetros. La luz visible tiene una longitud de onda promedio de 540 nanómetros, que es mayor que la distancia entre estos dos puntos. Debido a la física de las ondas,
Cuando la luz incide en estas dos características, se desvía alrededor de ellas, creando así un par de ondas que se propagan con un patrón de difracción resultante de la interferencia de las dos ondas. Si las características están sustancialmente más cerca que la longitud de onda de la luz visible, entonces el patrón de difracción hará que las dos características parezcan una sola característica borrosa. En resumen, la luz visible realmente no puede resolver características que estén a menos de 300 nanómetros de distancia. Sin embargo, en este microscopio electrónico, los electrones se aceleran al 70% de la velocidad de la luz y tienen una longitud de onda de 2.5 picómetros, que es aproximadamente 200.000 veces más pequeña que la longitud de onda de la luz visible. En principio, un microscopio electrónico así podría resolver características separadas por solo un picómetro. Pero debido a las limitaciones físicas de la lente magnética, la resolución real es de alrededor de 50 picómetros, lo cual es suficiente para ver átomos individuales en un material. Además, si te preguntas sobre la escala de micrómetros, nanómetros y picómetros, aquí tienes una comparación del tamaño de cada unidad. Ten en cuenta que hay muchos más detalles y datos que se eliminaron del guión de este video y se colocaron en los comentarios del creador, los cuales puedes encontrar en los subtítulos en inglés canadiense. Ahora vamos a adentrarnos en la compleja ciencia e ingeniería detrás de cada parte de este microscopio electrónico de transmisión. Comenzaremos en la parte superior, con un dispositivo llamado fuente de emisión de campo, que genera electrones libres. El principio básico es que los electrones con carga negativa son atraídos por los campos eléctricos positivos. Aquí tenemos una aguja de cristal de tungsteno y abajo hay un anillo llamado extractor. Este anillo extractor está conectado a 5000 voltios positivos. Y como resultado, los electrones con carga negativa en el tungsteno son atraídos hacia el extractor. El efecto del campo eléctrico sobre los electrones se amplifica por el cristal de tungsteno de punta afilada, que tiene solo unos pocos nanómetros de ancho, y como resultado, los electrones se liberan del tungsteno. El siguiente paso es acelerarlos al 70% de la velocidad de la luz. Para hacer esto, usamos una serie de anillos metálicos que tienen entre sí diferencias de potencial de decenas de miles de voltios. Y, al igual que antes, estos anillos cargados positivamente usan la electrostática para atraer a los electrones cargados negativamente, que son acelerados a través del centro de los anillos. Hay dos razones clave para la increíble velocidad del electrón. Primero, es para que puedan viajar a través de la muestra, ya sea un transistor, una proteína, una red cristalina o cualquier otra cosa que haya sido cortada típicamente a solo 100 nanómetros de grosor. Y segundo, como mencioné antes, los electrones exhiben propiedades ondulatorias y mientras más rápido se mueven, más corta es la longitud de onda y mayor es la resolución que se puede lograr. Un detalle importante es que cuando el microscopio está en funcionamiento y los electrones se aceleran a velocidades relativistas, se utilizan bombas de vacío para eliminar todas las moléculas atmosféricas, creando así un vacío similar al del espacio exterior. Esto se debe a que los electrones que se mueven increíblemente rápido se dispersarán en direcciones aleatorias al chocar con las moléculas de aire y, por lo tanto, arruinarán las imágenes de la muestra. Ahora que tenemos un haz de electrones, exploraremos las lentes magnéticas, de las cuales, esencialmente, hay tres conjuntos: el condensador, el objetivo y el proyector. La función de las lentes magnéticas del condensador es enfocar los electrones desde la fuente y proyectarlos sobre la muestra, de modo que iluminen un área el tamaño de un micrómetro a varios nanómetros, dependiendo del aumento deseado. Además, el microscopio utiliza diafragmas o aberturas colocadas en el camino del haz para filtrar cualquier electrón que se desvíe demasiado del centro de la columna, o acceso óptico, lo que da como resultado que los electrones sean más paralelos entre sí antes de llegar a la muestra. La muestra se coloca en un portamuestras que se inserta a través de una esclusa en la cámara de vacío. Para ver diferentes aspectos de la muestra, como las redes cristalinas, el portamuestras puede mover o trasladar la muestra en las tres direcciones, X, Y y Z, y girar la muestra alrededor del eje X y, con algunos soportes, también alrededor del eje Y. Con esto,
podemos obtener imágenes exactamente perpendiculares a las estructuras, como estos transistores en el interior. El haz increíblemente pequeño luego golpea la muestra compuesta de diferentes elementos y densidades de materiales, dispersando así los electrones de diferentes maneras, lo que imprime una imagen en el haz de electrones transmitido. Las siguientes lentes, la lente objetivo y una serie de 4 lentes proyectoras, se utilizan para resolver y ampliar la diminuta imagen impresa en el haz de electrones hasta un ancho de algunos centímetros. Este proceso se divide en 2 partes. Primero, la lente objetivo, que a menudo se considera el corazón del microscopio, amplía la imagen 40 veces y sus aberraciones ópticas definen la resolución final. Luego, las lentes proyectoras terminan de ampliar la imagen hasta 50.000 veces. ¿Qué son las aberraciones ópticas y por qué 2 millones de veces es la ampliación máxima típica? Bueno, veamos esta imagen de 962 átomos borrosos de oro. Con la tecnología actual, la capacidad del MET para resolver las características más pequeñas no está limitada por los electrones en el haz, sino por las lentes y las aberraciones y distorsiones que agregan a la imagen impresa en el haz de electrones después de que ha sido ampliada. Hay algunos tipos principales de aberraciones, como la esférica y la cromática, que no exploraremos más a fondo, pero la idea principal es que controlar perfectamente un haz de electrones está lejos de ser trivial, y las aberraciones agregan desenfoque e impiden la resolución después de la ampliación. Las lentes proyectoras magnifican lo que ya ha sido ampliado por la lente objetivo, incluidas las aberraciones añadidas, y esta segunda ampliación añade sus propias aberraciones después. Por lo tanto, una cantidad considerable de ciencia e ingeniería se dedica a reducir las aberraciones introducidas por la lente objetivo, ya que eso es lo que en última instancia limita la resolución a escala subnanométrica del microscopio. Probablemente te estés preguntando por qué estas lentes magnéticas no se parecen en nada a las lentes de un microscopio o de una cámara, y cómo funcionan las lentes magnéticas con electrones que se mueven rápidamente. Bueno, dentro de la lente hay una bobina de alambre de cobre rodeada por una carcasa de hierro. Cuando una corriente pasa a través de estas bobinas, se produce un campo magnético. Este campo magnético luego se dirige a través del hierro hacia las piezas polares, donde se canaliza en una columna óptica. Estos campos magnéticos luego se utilizan para cambiar la trayectoria del electrón, doblando los electrones hacia el centro o eje óptico en una trayectoria helicoidal cada vez más cerrada. La física en juego es la ley de Lorentz. Para resumir, la fuerza sobre el electrón es igual a su carga, Q multiplicada por B, o el vector de velocidad del electrón, cruzado con B, el vector del campo magnético. En resumen, si el electrón tuviera una velocidad alejándose del eje óptico, el campo magnético lo obligaría a bajar hacia el centro. Sin embargo, si el electrón viajara perfectamente por el centro a lo largo del eje óptico, no experimentaría ninguna fuerza de Lorentz por parte de los campos magnéticos y simplemente continuaría por el centro. Como resultado, las lentes magnéticas actúan como lentes convexas o convergentes, enfocando todos los electrones hasta un punto focal. A medida que los electrones continúan su trayectoria más allá del punto focal y se expanden, producen una imagen ampliada. Este aumento depende de la intensidad de los campos magnéticos, la posición de las lentes y la posición de los detectores y cámaras. Avancemos más en el microscopio y exploremos cómo convertimos electrones en imágenes. Hay 2 sistemas separados. Primero, tenemos una pantalla fosforescente que tiene un recubrimiento especial que brilla cuando los electrones la golpean y se utiliza una cámara para ver la pantalla. Este sistema se utiliza para alinear el microscopio y proporcionar una vista general de la muestra. Cuando estés listo para capturar una imagen de alta resolución, la pantalla fosforescente se mueve y la imagen se captura usando el segundo sistema, que tiene una cámara CMOS más sensible con mayor resolución y rango dinámico. El propósito de tener 2 sistemas es que la pantalla fosforescente y la cámara se usan para asegurar que el haz de electrones y las lentes magnéticas estén configurados correctamente, ya que un haz mal enfocado podría dañar la cámara CMOS sensible.
Ya hemos cubierto muchas partes clave del microscopio, pero hay otros equipos y módulos que ofrecen funciones adicionales. Por ejemplo, hay detectores de rayos X, filtros de energía, placas de fase, monocromadores, múltiples correctores, mecanismos para sostener y ajustar aperturas, enfriamiento por agua para las lentes magnéticas, montones de circuitos para controlar las lentes magnéticas, la fuente de emisión de campo y las bombas de vacío, fuentes de poder y mucho más. Además, todo el microscopio está colocado sobre cojines de aire para eliminar las vibraciones externas. Sin duda, este microscopio representa una increíble cantidad de ciencia e ingeniería. Ahora que entendemos el microscopio electrónico de transmisión, veamos el microscopio electrónico de barrido o SEM, que Thermo Fisher Scientific también fabrica. La idea principal es que, en lugar de iluminar un área de una muestra y formar la imagen de una sola vez, con un SEM creamos un punto de enfoque y escaneamos este punto sobre el objeto que queremos ampliar. Estos electrones luego rebotan y en el proceso crean electrones secundarios, electrones retrodispersados y rayos X, los cuales medimos para obtener detalles sobre la topografía de la superficie y la composición química. Por ejemplo, este proceso se utilizó para crear estas imágenes del ala de una mariposa o de este cristal de sal. El problema con el SEM es que solo toma imágenes de las superficies de los materiales y la resolución es limitada por lo pequeño que podemos crear el punto enfocado y qué tan profundo penetran los electrones en la muestra, o el llamado volumen de interacción. La resolución práctica normalmente es de alrededor de 1 nanómetro. Además, una variación útil del microscopio electrónico de transmisión que vale la pena mencionar se llama STEM, donde la S significa barrido. Este microscopio es similar al MET, pero como el MEB, enfocamos el haz en un punto y luego usamos bobinas de deflexión para barrer el punto sobre la muestra. El beneficio del STEM es que tiene un mecanismo diferente para crear contraste de imagen y cuando se combina con un detector de rayos X, es capaz de realizar un análisis elemental de la muestra. Los MET más caros suelen tener los elementos ópticos y circuitos para realizar tanto MET como STEM, y el usuario puede alternar entre los dos modos. Estamos seguros de que tienen muchas preguntas. No duden en ponerlas en los comentarios abajo y trataremos de responderlas en el comentario fijado arriba. Además, uno de los científicos de Thermo Fisher que trabaja en estos microscopios y nos ayudó a investigar y escribir este guión, ha escrito los comentarios del creador con mucha información adicional. Así que échales un vistazo en los subtítulos en inglés canadiense. Creemos que el futuro requerirá un fuerte énfasis en la educación en ingeniería y estamos agradecidos con todos nuestros patrocinadores de Patreon y de las membresías de YouTube por apoyar este sueño. Si quieres apoyarnos en las membresías de YouTube o en Patreon, puedes encontrar los enlaces en la descripción. Esto es Branch Education y creamos animaciones en 3 dimensiones que profundizan en la tecnología que impulsa nuestro mundo moderno. Mira otro video de Branch haciendo clic en una de estas tarjetas o haz clic aquí para suscribirte. Gracias por ver hasta el final.